¿Qué harías si descubrieras 42 millones de dólares escondidos debajo de un colchón viejo, sabiendo que ese dinero le pertenece al hombre más peligroso del planeta? Esta no es una película de Hollywood, es la realidad de Ramiro Guzmán, un joven que ganaba 40 pesos al día cargando bultos de cemento, mientras su tío Joaquín El Chapo Guzmán dominaba el mundo. Hoy vas a conocer la historia del sobrino olvidado que pasó de la miseria extrema a tener el destino del cartel de Sinaloa en sus manos tras un descubrimiento accidental. Pero ten cuidado, en este mundo, el dinero fácil siempre viene manchado de sangre. Antes de sumergirnos en este relato real, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Subimos historias diarias sobre el submundo del cartel que no encontrarás en ningún otro lugar. Únete a nuestra comunidad para no perderte ni un solo capítulo de esta guerra de poder. Julio de 1995, Culiacán, Sinaloa. El aire en el noroeste de México no solo es caliente, es pesado, cargado de una humedad que se pega a la piel como una sentencia y un polvo fino que parece filtrarse hasta en los pensamientos más profundos. Para Ramiro Guzmán, ese polvo era su compañero constante. A sus 24 años, Ramiro no conocía lo que era la libertad o el lujo, solo conocía el peso de los ladrillos y el sol abrasador que transformaba su espalda en un mapa de quemaduras y sudor salado. Mientras los periódicos del mundo entero imprimían el nombre de su tío Joaquín Guzmán Loera. En portadas que hablaban de túneles sofisticados y miles de millones de dólares, Ramiro contaba las monedas que le sobraban después de comprar un kilo de tortillas y un poco de manteca. La casa donde Ramiro vivía con su madre, doña Elena, era un monumento a la resistencia silenciosa. Ubicada en las faldas de los cerros que rodean Culiacán, en una colonia donde el asfalto era un mito y el alumbrado público una sugerencia, la vivienda estaba construida con retazos de lo que otros desperdiciaban. Paredes de adobe que se deshacían con las lluvias monzónicas de verano, un techo de lámina galvanizada que convertía la estancia en un horno a las 2 de la tarde y un piso de tierra que doña Elena barría con una dignidad que partía el alma. Allí, el apellido Guzmán no era una llave maestra para abrir puertas de mansiones, era un secreto a voces que atraía más sospechas que beneficios. Elena era la hermana menor de una de las ramas menos favorecidas de la familia. Ella había elegido el camino de la honestidad radical, alejándose de las sombras de sus parientes poderosos. Trabajaba lavando ropa ajena, tallando prendas en un lavadero de piedra, hasta que sus nudillos sangraban y sus manos se hinchaban por el reumatismo. «Ramiro, hijo», solía decirle mientras cenaban un caldo ralo de frijoles, «el dinero que nace de la pólvora se quema rápido. Prefiero dormir en la tierra con la conciencia limpia que en seda con el miedo de que la puerta se caiga a balazos». Pero para un joven de 24 años, que veía pasar las camionetas blindadas último modelo por la avenida principal, esas palabras eran difíciles de digerir. Ramiro trabajaba como ayudante de albañil en una obra en las afueras de la ciudad. Su jornada comenzaba a las 5:00 de la mañana, cuando el cielo todavía era de un azul profundo y las estrellas se negaban a ceder ante el amanecer. Caminaba casi una hora para ahorrar los pocos pesos del transporte. Sus botas, unas viejas piezas de cuero que ya habían perdido la suela 2 veces y estaban remendadas con alambre y pegamento industrial, eran el símbolo de su existencia. Sentía cada piedra del camino, cada irregularidad del terreno, como si la tierra misma quisiera recordarle su lugar en la jerarquía del mundo. En la obra, Ramiro era simplemente el sobrino. Algunos de sus compañeros se burlaban de él en voz baja. «¿Qué pasó, Guzmán? ¿Todavía no te manda el tío por el helicóptero?», decían entre risas mientras cargaban bultos de cemento de 50 kilos. Ramiro bajaba la mirada y apretaba los dientes. La frustración crecía en su pecho como una marea negra. No era envidia por el poder del narco, era el dolor básico de ver a su madre envejecer prematuramente, de verla perder los dientes porque no tenían para el dentista, de verla cocinar con leña porque el tanque de gas era un lujo inalcanzable. La ironía era cruel y constante. Sinaloa vivía una época de bonanza sangrienta. El dinero fluía por las venas de Culiacán,
pero solo alimentaba a los corazones que estaban dispuestos a apretar el gatillo. Ramiro veía cómo jóvenes de su edad, que apenas sabían leer y escribir, vestían camisas de seda de Versace y portaban pistolas con cachas de oro solo por cuidar una esquina o transportar un cargamento. Él, que se rompía el lomo bajo el sol, apenas podía aspirar a un par de pantalones nuevos al año. Su conexión con el señor, su tío Joaquín, era una sombra borrosa. Lo había visto en un par de reuniones familiares cuando era niño, antes de que el nombre del Chapo se convirtiera en un sinónimo de terror global. Lo recordaba como un hombre de baja estatura, pero de una mirada que parecía atravesar el acero, alguien que no hablaba mucho, pero a quien todos escuchaban con una devoción casi religiosa. Aquel agosto de 1995, la situación llegó a un punto de quiebre. Las lluvias habían sido escasas, la construcción se había detenido parcialmente y las deudas se acumulaban como nubarrones negros sobre el pequeño jacal de los Guzmán. Doña Elena había enfermado de una fiebre persistente y Ramiro tuvo que gastar lo poco que tenía guardado en medicinas que apenas surtían efecto. El hambre ya no era una sensación ocasional, era un inquilino permanente en su estómago. Fue entonces cuando el destino decidió jugar su carta más peligrosa. Era una tarde de martes. El calor era tan intenso que incluso los pájaros se mantenían en silencio bajo la sombra de los mezquites. Ramiro regresaba de la obra agotado, con la ropa impregnada de cal y sudor, cuando pasó frente a la pequeña tienda de Don Nacho, el único lugar del barrio que tenía un teléfono público que funcionaba de manera errática. De repente, el aparato empezó a sonar. Don Nacho, un hombre mayor de movimientos lentos, salió a la puerta y miró a su alrededor. Solo estaba Ramiro en la calle. «¡Ramiro! ¡Ven acá, muchacho!», gritó el viejo. «Es para ti». Preguntaron por el hijo de Elena. Ramiro se detuvo en seco. Nadie lo llamaba nunca. No tenía amigos con dinero para llamadas y su familia no tenía a nadie fuera de la ciudad que pudiera costear tal cosa. Caminó hacia el teléfono con una mezcla de curiosidad y un miedo instintivo que le erizó los vellos de la nuca. Tomó el auricular de baquelita negra que se sentía caliente por el sol. «Bueno», dijo con voz temblorosa. «Ramiro Guzmán, hijo de Elena». No era una pregunta, era una afirmación. La voz al otro lado de la línea era pausada, serena, con ese acento inconfundible de las montañas de Badiraguato. Una voz que Ramiro reconoció de inmediato, a pesar de los años. Era la voz que movía los hilos de todo un estado, la voz que hacía temblar a generales y políticos. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?», alcanzó a preguntar, aunque su corazón ya le estaba dando la respuesta, golpeando sus costillas como un tambor frenético. «Habla tu tío, Joaquín. Escúchame bien, sobrino, porque no voy a repetir esto. Sé que las cosas están difíciles por allá. Sé que eres un hombre trabajador y, sobre todo, sé que eres discreto. Tu madre te crió bien, lejos de los vicios y de las malas lenguas. Por eso te estoy llamando a ti y no a otros que llevan mi sangre pero no mi respeto». Ramiro sintió que las piernas se le convertían en gelatina. Se apoyó contra la pared de madera de la tienda, sintiendo la mirada curiosa de don Nacho desde el mostrador. «Sí, tío, lo que usted diga», respondió Ramiro tratando de que su voz no se quebrara. «Necesito que hagas un trabajo de limpieza. Hay una propiedad en Los Mochis que se quedó descuidada después de un inconveniente con las autoridades. Está sucia, abandonada. Necesito que alguien de confianza, alguien que no haga preguntas y que no tenga los dedos largos, la deje impecable. Te voy a pagar $500 por día. Serán unos 3 o 4 días de trabajo. Puedes hacerlo o te queda grande el apellido. $500 al día». Ramiro hizo el cálculo mental y casi se desmaya. Eso era más de lo que ganaba en 2 años de trabajo forzado. Era la salvación de su madre, el fin de las goteas, la medicina, la comida, la vida misma. Pero también sabía que el dinero del tío nunca era gratis. Venía con un contrato implícito de lealtad absoluta y un riesgo que podía costarle la vida. «Lo haré, tío». «Dígame qué tengo que hacer», contestó con una determinación que nació de la desesperación más pura. «Bien, mañana a las 6 de la mañana pasará una camioneta por la plaza principal.
Busca una Bronco blanca con vidrios oscuros. El chofer te dará las llaves y la dirección. Hay reglas, Ramiro, reglas de oro que si rompes no habrá familia que te salve. Vas solo. No le dices a nadie a dónde vas, ni siquiera a tu madre. Dile que conseguiste un contrato en otra ciudad. No tocas nada que no sea basura. No abres cajones, no revisas papeles, solo limpias. Si encuentras algo que parezca importante, no lo mueves. Me llamas a un número que te darán. ¿Entendido? Entendido, tío. Solo limpieza. No toco nada. No hablo con nadie. Espero que así sea, sobrino. Mañana empieza tu prueba. Si lo haces bien, tal vez dejes de cargar bultos de cemento para siempre. Hasta mañana. La línea se quedó muerta. Ramiro colgó el auricular y se quedó mirando al vacío durante varios minutos. El sudor frío le recorría la espalda. Había sido llamado por el máximo líder del cartel de Sinaloa para una tarea aparentemente mundana, pero en ese mundo nada es lo que parece. Mientras caminaba de regreso a su casa, tratando de asimilar que su vida acababa de cambiar para siempre, Ramiro no podía quitarse de la cabeza la advertencia de su tío. Si rompes las reglas, no habrá familia que te salve. Ramiro entró en su casa y miró a su madre, que dormitaba en una silla de mimbre. Su rostro cansado se iluminó por un momento cuando lo vio llegar. Él le mintió, como le ordenó su tío, diciéndole que un ingeniero de la obra lo había contratado para un trabajo especial en el norte del estado. Elena sonrió, bendiciéndolo con la señal de la cruz, sin saber que su hijo estaba a punto de entrar en la boca del lobo. Esa noche, Ramiro no pudo dormir. El silencio de la noche sinaloense parecía estar lleno de susurros, de advertencias ocultas en el viento. No sabía que en menos de 48 horas, bajo el polvo de una mansión olvidada, encontraría una tentación de $42 millones que pondría a prueba no solo su lealtad, sino su propia alma. El amanecer en Culiacán no siempre trae esperanza. A veces, solo trae una luz cruda que revela con demasiada claridad las grietas de la existencia. Ramiro se levantó antes de que el primer gallo cantara, con el corazón martilleando contra sus costillas, como un animal enjaulado. Se vistió con su ropa más decente, aunque todavía impregnada con el rastro sutil del cemento de la obra, y se despidió de su madre con un beso rápido en la frente. Elena, con el instinto aguzado de quien ha vivido siempre en zona de guerra, lo miró con sospecha. «Cuídate, hijo. No todo lo que brilla es oro. A veces es solo el reflejo del sol en el cañón de un arma», le advirtió con voz ronca. Ramiro solo asintió y salió a la calle, donde la neblina matutina apenas permitía ver el final de la cuadra. Al llegar a la plaza principal, la Bronco blanca con vidrios polarizados ya estaba allí, estática, como un depredador esperando en la maleza. El motor rugía con un ronroneo potente que delataba un motor modificado. Ramiro se acercó con cautela. La ventanilla del copiloto bajó apenas unos centímetros, lo suficiente para que un hombre de rostro impasible y lentes oscuros, a pesar de la penumbra, lo evaluara. No hubo saludos. Solo un gesto seco para que subiera. El trayecto hacia Los Mochis fue un ejercicio de silencio absoluto. El chofer, un hombre apodado El Mudo, no despegó los labios ni una vez. La carretera se extendía frente a ellos como una cinta de asfalto que dividía los campos de cultivo de la desolación del desierto. Ramiro miraba por la ventana, viendo pasar los kilómetros y sintiendo que cada uno de ellos lo alejaba más de la seguridad de su pobreza conocida y lo adentraba en el laberinto de su tío. El aire acondicionado de la camioneta estaba al máximo, creando un frío artificial que contrastaba con el calor que empezaba a azotar el exterior, pero Ramiro no podía dejar de sudar. Finalmente, entraron en una zona exclusiva de Los Mochis. Era un sector de mansiones ocultas, tras muros altísimos rematados con alambre de púas y cámaras de seguridad que giraban lentamente, vigilando cada movimiento. La camioneta se detuvo frente a un portón de hierro forjado con el diseño de un sol naciente. El chofer sacó un control remoto. El portón se deslizó sin ruido y entraron en una propiedad que parecía sacada de un sueño o de una pesadilla de lujo. «Aquí es», dijo el chofer, siendo sus únicas palabras en todo el viaje.
Le entregó a Ramiro un manojo de llaves y un sobre con $500 en efectivo. El primer pago. Tienes 3 días. No salgas, no llames a nadie. Hay comida en la despensa. Si terminas antes, espera aquí. Don Joaquín te estará observando, aunque no lo veas. La Bronco se retiró dejándolo solo frente a la imponente construcción de mármol y cristal. Ramiro se quedó parado en la entrada, con el sobre de dinero apretado en la mano. Nunca había tenido tanto efectivo junto. Esos $500 representaban meses de sudor en la construcción, y solo era el pago por el primer día. Pero el peso del dinero era proporcional al peso del miedo. Entró en la mansión y el aroma lo golpeó de inmediato. Una mezcla de perfume caro, tabaco rancio y el olor metálico del abandono. La casa era un desorden monumental. Parecía que una horda de bárbaros elegantes hubiera pasado por allí. Había botellas de champán de miles de dólares rotas en el suelo de mármol, ceniceros desbordando puros a medio fumar y muebles de piel rasgados. Era evidente que las autoridades habían realizado un cateo rápido, o quizás los ocupantes habían huido con tal desesperación que destrozaron todo a su paso para no dejar rastro. Ramiro recordó las palabras del Chapo. Solo limpieza, no toques nada que no sea basura. Comenzó por la estancia principal. Sus manos, acostumbradas a la rudeza del ladrillo, ahora sostenían mopas de microfibra y productos químicos de limpieza industriales. Mientras recogía los restos de una fiesta que terminó en huida, Ramiro no podía evitar observar los detalles. En las paredes colgaban cuadros que parecían originales de museos, con marcos dorados que brillaban bajo la luz de las enormes lámparas de cristal que él se encargaba de pulir. Cada objeto en esa casa gritaba un exceso que él ni siquiera podía imaginar. ¿Cómo era posible que alguien viviera así mientras su madre lavaba ropa en un lavadero de piedra? La tarde cayó y el silencio de la mansión se volvió opresivo. Cada crujido de la madera, cada zumbido del sistema de ventilación le hacía saltar el corazón. Ramiro se sentía un intruso en un templo dedicado al exceso y al pecado. Cenó algo de comida enlatada de la lujosa cocina, rodeado de electrodomésticos que parecían naves espaciales. No se atrevió a sentarse en los sofás de terciopelo. Prefirió dormir en el suelo de la cocina, con su mochila como almohada. El suelo de mármol estaba frío, pero su mente estaba en llamas. Al segundo día, la fatiga comenzó a pasarle factura, pero la disciplina de la obra lo mantenía en pie. Limpió los baños, donde los grifos eran de oro sólido, o al menos eso parecían, y las bañeras eran tan grandes que podría nadar en ellas. Encontró algunas joyas tiradas debajo de los muebles, un anillo de diamantes, un reloj Rolex con la esfera rota. La tentación fue un latigazo. Solo un anillo de esos sacaría a su madre de la periferia para siempre. Pero entonces recordaba la mirada de los hombres del tío Joaquín. Recordaba las historias de los que intentaron robarle al Señor. El miedo era un guardián mucho más efectivo que cualquier sistema de alarma. Dejó las joyas sobre una mesa de cristal, tal como le ordenaron. Reportar, no tocar. A medida que avanzaba hacia el segundo piso, la atmósfera de la casa cambiaba. Ya no era solo desorden. Era una sensación de urgencia congelada en el tiempo. En las habitaciones de los invitados encontró maletas medio hacer, ropa de marca esparcida y juguetes de niños abandonados en los pasillos. Era la cara humana del monstruo. Incluso los reyes del narcotráfico tenían familias que huían en medio de la noche, dejando atrás sus vidas enteras por el error de un segundo. Ramiro se detuvo frente a la puerta doble de la habitación principal. Era la estancia más protegida de la casa, con una cerradura electrónica que, afortunadamente para él, estaba abierta. Al entrar, el lujo se elevó a la 10ª potencia. Una cama king size dominaba el espacio, con un dosel de madera tallada a mano. El aire aquí se sentía diferente, más denso. Era el santuario privado del poder. Ramiro empezó a limpiar las mesitas de noche, moviendo con cuidado las lámparas de diseñador. Fue entonces cuando lo vio. Debajo de la cama, entre las sombras que el sol de la tarde no alcanzaba a iluminar, asomaba la esquina de algo que no era basura. Era una lona de color verde oliva,
de material resistente, militar. Ramiro se arrodilló, sintiendo que el aire se escapaba de sus pulmones. Su tarea era limpiar, pero su instinto le decía que lo que había allí abajo no era algo que deba ser limpiado con jabón y agua. Recordó la advertencia: si encuentras algo importante, me llamas. Pero la curiosidad, esa maldición que ha destruido imperios, lo obligó a estirar el brazo. Agarró la esquina de la lona y tiró. No era una, eran 6. 6 maletas pesadas, ocultas con una precisión que indicaba que no habían sido dejadas atrás por accidente, sino escondidas como un último recurso, un tesoro para un día de juicio final que quizás ya había llegado. Ramiro se quedó mirando las maletas en el centro de la habitación más lujosa de la mansión. El silencio de los mochis parecía cerrarse sobre él. En ese momento, el sobrino olvidado dejó de ser un simple albañil para convertirse en el guardián de un secreto que valía más que su propia vida. El sudor frío le empapó la camisa mientras su mano temblorosa se acercaba al primer cierre de la primera maleta. Sabía que abrirla era cruzar una línea de la que no había retorno, pero la pobreza es un motor que a veces ignora el freno del miedo. El sonido del cierre de la primera maleta rasgando el silencio de la habitación fue como un trueno en medio de una iglesia desierta. Ramiro sintió que el tiempo se detenía. La tela de lona cedió lentamente, revelando un interior que no contenía ropa, ni armas, ni documentos. Lo que los ojos de Ramiro vieron fue un resplandor verde y opaco, el color del poder absoluto en su forma más pura y cruda. Filas y filas de fajos de billetes de $100, sellados al vacío en plástico transparente, para protegerlos de la humedad y el paso del tiempo. Cada fajo era un bloque sólido de $10,000, y había cientos de ellos. Ramiro dejó de respirar por unos segundos. Sus manos, que solo habían conocido el tacto áspero del cemento y la pobreza, temblaban tanto que apenas pudo sostener la tapa de la maleta. Con un movimiento casi mecánico, abrió la segunda, la tercera, y así hasta llegar a la sexta. El espectáculo era surrealista. En medio de una mansión abandonada y sucia, el sobrino olvidado de Joaquín Guzmán estaba rodeado de 6 santuarios de lona llenos de efectivo. Eran, según su cálculo rápido y desesperado, aproximadamente $42 millones. Una cifra que, para alguien que ganaba 40 pesos al día, no era un número, era una abstracción, un universo entero de posibilidades y de peligros mortales. Se dejó caer sobre sus talones, con la espalda apoyada contra el marco de la cama king size. El sudor no solo era por el calor de los mochis, sino por la descarga de adrenalina que le recorría las venas. «No toques nada que no sea basura», le había dicho su tío. «Si encuentras algo importante, me llamas». Estas 6 maletas no eran algo importante. Eran el tesoro de guerra del cartel de Sinaloa. Eran el fondo de reserva de El Señor, el dinero destinado a comprar voluntades, a sobornar generales, a financiar ejércitos o a garantizar una huida al otro lado del mundo. Y ahora, por un error del destino o una prueba de lealtad, estaban allí, a merced de un joven que no tenía nada. Ramiro cerró los ojos y trató de calmar el zumbido en sus oídos. En su mente empezaron a desfilar imágenes de su madre, doña Elena, restregando ropa en el lavadero de piedra. Vio su casa de adobe, las goteas, el hambre crónica que le retorcía las tripas cada noche. Con una sola de esas maletas, su madre nunca más tendría que trabajar. Podría comprarle una casa en la mejor zona de Guadalajara, con doctores privados, sirvientes y una seguridad que la mantendría a salvo de cualquier guerra. Pero luego la imagen de su madre fue reemplazada por la del hombre del rostro impasible en la bronco blanca. Don Joaquín te estará observando, aunque no lo veas. ¿Era una trampa? Sabía su tío que el dinero estaba allí y lo envió precisamente para ver si su invisible sobrino era capaz de robarle. El Chapo no era un hombre que olvidara $42 millones por descuido. Cada dólar en esa organización estaba contado. Si Ramiro llamaba y reportaba el hallazgo, demostraría una lealtad inquebrantable, pero seguiría siendo pobre. Si tomaba una sola de las maletas, aproximadamente $7 millones, y decía que solo había encontrado 5,
Se daría cuenta el hombre más astuto del México criminal. La tentación empezó a reptar por su columna vertebral como una serpiente de fuego. Se imaginó a sí mismo tomando una maleta y escondiéndola en el sistema de ventilación o enterrándola en el inmenso jardín de la propiedad para recogerla meses después. Nadie lo sabrá, se susurró a sí mismo, pero su propia voz le sonó extraña, como la de un extraño. En ese mundo los secretos tienen una vida muy corta y una muerte muy violenta. Si una sola persona en la cadena de mando sabía que había 6 maletas y él reportaba 5, su cabeza terminaría en una hielera antes del amanecer. Ramiro se levantó y empezó a caminar en círculos por la habitación, pisando el mármol que él mismo había pulido horas antes. La ironía era insoportable. Estaba limpiando el polvo de los muebles de un hombre que tenía suficiente dinero para comprar la ciudad entera, y lo hacía por $500 al día. El sobre con los primeros $500, que antes le parecía una fortuna, ahora se sentía como una limosna insultante frente a los muros de dólares que tenía enfrente. Miró su reflejo en el enorme espejo del tocador. Se vio pequeño, insignificante, un peón en un tablero de ajedrez donde los reyes se alimentan de los de su propia sangre si es necesario. De repente, un ruido en el piso inferior lo dejó paralizado. Fue un golpe seco, como el de una puerta cerrándose o un paso pesado sobre el mármol. Ramiro sintió que el corazón se le detenía. ¿Habían llegado por el dinero? ¿Eran los hombres del tío o era la policía? O quizás eran los rivales del cartel de Juárez que venían a saquear las casas seguras del Chapo. El miedo, que hasta ese momento había sido una presión sorda, se convirtió en un pánico agudo. Si alguien entraba y lo veía con las maletas abiertas, no habría explicación que lo salvara. Corrió hacia las maletas y empezó a cerrar los cierres con una desesperación frenética. Sus dedos se enganchaban con la tela, el sudor le nublaba la vista. 1, 2, 3, las metió de nuevo debajo de la cama, tratando de que quedaran exactamente en la misma posición en la que las encontró. Se limpió las manos en el pantalón, tratando de borrar cualquier rastro del contacto con el dinero, como si el olor de los dólares fuera un pecado que pudiera delatarlo. Se quedó inmóvil, escuchando. El silencio regresó a la mansión, pero ya no era un silencio de paz, era un silencio de acecho. Ramiro comprendió en ese instante que su invisibilidad se había terminado. Ya no era el sobrino olvidado, era el hombre que sabía dónde estaba el tesoro. Y en el mundo de Joaquín Guzmán, saber demasiado es tan peligroso como no saber nada. Miró el teléfono que estaba sobre la mesita de noche. Un aparato antiguo pero funcional. Sabía que tenía que hacer la llamada. Tenía que reportar el hallazgo antes de que el deseo de quedarse con el dinero lo consumiera por completo. Pero mientras extendía la mano hacia el auricular, una pregunta cruzó su mente. ¿Y si la llamada es mi sentencia de muerte? Esta historia apenas está comenzando y el peligro para Ramiro es real. Si te está gustando este relato basado en hechos reales sobre los secretos del cartel de Sinaloa, no olvides darle a me gusta ahora mismo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote estas historias prohibidas día tras día. Y recuerda, si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. Mañana seguiremos con más detalles de este descubrimiento que puso a temblar a la cúpula del poder. Ramiro permaneció con la mano suspendida a pocos centímetros del auricular del teléfono. El aparato, de un color marfil desgastado, parecía una criatura viva que lo observaba. Cada segundo que pasaba sin hacer la llamada era un segundo en el que se convertía técnicamente en un ladrón a los ojos del cartel de Sinaloa. El silencio de la mansión en Los Mochis se sentía ahora como un sudario. El eco del golpe que había escuchado antes no se repitió, pero la paranoia ya se había instalado en su cerebro como un parásito. ¿Y si ya lo saben?, pensó Ramiro. Tal vez hay micrófonos, tal vez hay cámaras ocultas en los ojos de esos cuadros caros. La idea de que su tío Joaquín lo estuviera probando no era una fantasía de su mente agotada. Era una táctica estándar en un mundo donde la confianza es una moneda más valiosa que el oro, pero mucho más escasa. Se miró las manos. Estaban manchadas de la suciedad de la mansión.
una mezcla de polvo acumulado y el residuo invisible de los 42 millones de dólares que acababa de manipular. Ese dinero tenía un olor particular, a tinta, a papel viejo y a algo más, a poder rancio. Finalmente, con un movimiento que requirió toda su fuerza de voluntad, levantó el auricular. El tono de marcado sonó en su oído, monótono y frío. Marcó el número que le habían hecho memorizar. Cada dígito era un paso más hacia un abismo del que no sabía si saldría vivo. Al tercer timbrazo, alguien contestó. No hubo un hola, solo un silencio expectante al otro lado de la línea. «Soy Ramiro, el sobrino de don Joaquín», dijo con la voz quebrada. «Habla», respondió una voz seca, diferente a la de su tío, pero cargada de la misma autoridad implacable. «Estoy en la casa de los Mochis. Estaba limpiando la habitación principal, moví el colchón para quitar el polvo y encontré algo. Algo importante». Hubo una pausa eterna. Ramiro podía oír su propia respiración agitada. «¿Qué encontraste exactamente?», preguntó la voz. Ramiro tragó saliva. Aquí estaba el momento de la verdad. Podía decir que encontró maletas con papeles o maletas con ropa, tratando de ganar tiempo. Pero sabía que mentirle a la estructura del Chapo era firmar su propia sentencia. «Encontré 6 maletas de lona verde. Están llenas de efectivo. Mucho dinero. No las he movido, solo quería reportar el hallazgo como me ordenó mi tío. Quédate ahí, no salgas de la habitación, no toques una sola maleta más. En 20 minutos llegarán por ellas. Si falta un solo fajo, Ramiro, el parentesco no te va a servir de nada. ¿Entendido?». «Entendido», susurró Ramiro, pero la línea ya se había cortado. El joven se dejó caer en la cama de seda, sintiendo un vacío inmenso en el estómago. La suerte estaba echada. En 20 minutos, la casa se llenaría de hombres armados, hombres que no venían a darle las gracias, sino a asegurar el tesoro. Miró hacia el suelo, donde las 6 maletas seguían ocultas bajo el colchón, aunque él sabía exactamente dónde estaban. La tentación que antes era un susurro, ahora era un grito de agonía en su mente. «Todavía puedes sacar un fajo, solo uno, son $10,000. No se darán cuenta. Con eso podrías pagarle la operación a tu madre, podrías largarte de aquí». Pero el miedo era más fuerte. Ramiro recordaba las historias que se contaban en las cantinas de Culiacán sobre los dedos largos que terminaban sin manos, o peor, disueltos en ácido en barriles de 200 litros. El Chapo Guzmán era conocido por su generosidad con los leales, pero su crueldad con los traidores era legendaria. Ser familia no era una protección, era una obligación doble de lealtad. Pasaron los minutos más largos de su vida. Cada crujido de la casa lo hacía saltar. Se asomó por la ventana, oculto tras las pesadas cortinas de terciopelo. El jardín que antes le parecía un paraíso, ahora parecía un campo de ejecución. De repente, vio 3 camionetas Suburban negras entrando por el portón principal a toda velocidad. No se detuvieron a esperar que el portón abriera del todo. Simplemente entraron como una fuerza de la naturaleza. Ramiro se alejó de la ventana y se paró en el centro de la habitación, con las manos a la vista, como le habían enseñado que debía hacerse cuando los muchachos llegaban. Escuchó los portazos, el sonido de botas pesadas corriendo por las escaleras de mármol y los gritos de mando. La puerta de la habitación principal se abrió de un golpe y 4 hombres con chalecos tácticos y fusiles AR-15 entraron apuntando a todas direcciones. «¡Manos arriba, cabrón! ¡Al suelo!», gritó uno de ellos, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha. Ramiro obedeció instantáneamente, sintiendo el frío del mármol contra su rostro una vez más. Uno de los hombres le puso una bota pesada sobre la espalda, mientras los otros se lanzaban hacia la cama. Levantaron el colchón con una fuerza bruta, revelando las 6 maletas. «Aquí están, jefe. Las 6», dijo uno de los hombres por radio. El hombre de la cicatriz se agachó frente a Ramiro, sujetándolo del cabello para obligarlo a mirarlo a los ojos. Ramiro vio en ese hombre una frialdad que nunca había visto en la construcción.
Era la mirada de alguien que ya no consideraba la vida humana como algo valioso. Don Joaquín dice que eres un buen muchacho, un poco curioso tal vez, pero honesto. Dice que abrir las maletas fue un error de juventud, pero reportarlas fue un acierto de hombre. Ramiro sintió un alivio momentáneo, pero la bota seguía apretando su espalda. El hombre continuó. Ahora vamos a contar esto. Si falta un solo dólar, te vas con nosotros en la cajuela. Si todo está completo, te quedarás a terminar tu trabajo de limpieza. Porque el trabajo no se acaba hasta que la casa brille, ¿me entiendes? Ramiro asintió como pudo, con el rostro aplastado contra el suelo. Vio cómo los hombres sacaban las maletas de la habitación. En ese momento, se dio cuenta de que su vida ya nunca volvería a ser la misma. Había cruzado el umbral, ya no era el sobrino invisible, ahora era alguien que el cartel tenía en su radar. Y en ese mundo, ser notado es el principio de todos los problemas. Llegamos a un punto crítico en la historia de Ramiro. Él eligió la honestidad por encima de la tentación de 42 millones de dólares, movido por el miedo y la lealtad. Pero ahora queremos saber tu opinión sincera en los comentarios. Si tú estuvieras en el lugar de Ramiro, viviendo en la pobreza extrema y sabiendo que nadie te está viendo, ¿habrías intentado esconder al menos una de las maletas o habrías hecho la llamada inmediatamente como él? ¿Crees que la lealtad a la familia pesa más que la oportunidad de ser millonario en un segundo? Déjanos tu respuesta abajo. Queremos leerte. El sonido metálico de las cremalleras de las maletas abriéndose de nuevo llenó la habitación, pero esta vez no era el movimiento cauteloso y tembloroso de Ramiro. Era un sonido rítmico, profesional, casi clínico. Los hombres de la Suburban negra no perdieron el tiempo. Con una eficiencia aterradora, sacaron una pequeña báscula digital y empezaron a pesar los fajos de billetes en lugar de contarlos uno a uno. En el mundo del alto mando, el dinero no se cuenta, se pesa. Ramiro, aún con el rostro pegado al frío mármol, escuchaba el murmullo de los números. 3.2, 3.1, todo en orden. La bota que presionaba su espalda finalmente se retiró, permitiéndole tomar una bocanada de aire que supo a polvo y a miedo. Ramiro se incorporó lentamente, manteniendo las manos a la vista, sentado sobre sus talones. El hombre de la cicatriz, a quien los otros llamaban el Cuervo, lo observaba con una mezcla de desprecio y una chispa de curiosidad. Para un sicario curtido en 1000 batallas, la honestidad de Ramiro era una anomalía, algo casi exótico en un ecosistema donde la traición es la moneda corriente. «Levántate, Guzmán», ordenó el Cuervo, guardando su pistola en la funda sobaquera. «Tienes suerte. Las cuentas cuadran. Si te hubieras guardado aunque fuera un fajo para tus chicles, ahora mismo estaríamos buscando un lugar discreto en el desierto para dejarte. Don Joaquín no perdona el hambre cuando se convierte en robo». Ramiro se puso en pie, sintiendo que sus rodillas todavía eran de papel. Miró hacia la cama. Las 6 maletas ya estaban cerradas y 2 de los hombres empezaban a bajarlas por la escalera. La habitación, que hace unos minutos contenía el tesoro más grande que Ramiro jamás vería, volvía a ser solo un espacio lujoso y vacío, impregnado de la esencia de un poder que él nunca llegaría a tocar. «El trabajo sigue, muchacho», continuó el Cuervo encendiendo un cigarrillo a pesar de estar en una casa que debía quedar impecable. «El señor dice que termines de limpiar. Quiere esta casa como si fuera nueva para mañana en la noche. Alguien importante vendrá a quedarse aquí, y si encuentran una sola mancha de tu sudor o una mota de polvo, regresaré yo personalmente. ¿Te quedó claro?» «Sí, señor, quedó claro. Terminaré todo», respondió Ramiro, con la voz apenas en un susurro. Los hombres se retiraron tan rápido como habían llegado. El estruendo de los motores de la Suburban alejándose dejó a Ramiro en un silencio absoluto, un silencio que pesaba más que el ruido de los fusiles. Estaba solo de nuevo en la inmensa mansión, pero la soledad ya no era tranquila. Ahora se sentía como si las paredes tuvieran ojos. Cada vez que pasaba frente a un espejo, no reconocía al hombre que le devolvía la mirada. Ya no era el albañil invisible, era el sobrino que había probado su valor en el fuego de la tentación. Pasó el resto del día trabajando como un autómata.
limpió los rastros de las botas pesadas de los sicarios, borró las huellas dactilares de las superficies y pulió el mármol hasta que pudo ver su propio cansancio reflejado en él. Su mente, sin embargo, no dejaba de dar vueltas. Había entregado 42 millones de dólares. Había tenido la oportunidad de cambiar su destino y el de su madre para siempre, y la había dejado pasar por miedo. ¿Era honestidad o era cobardía? Esa pregunta lo golpeaba con cada movimiento de la mopa. Por la noche, Ramiro no pudo dormir en la cocina. El hambre había desaparecido, sustituida por una acidez corrosiva. Se sentó en la escalera, mirando hacia la habitación principal. Sabía que su tío Joaquín no se limitaría a darle las gracias. En el cartel de Sinaloa, una acción así siempre generaba una reacción. La lealtad se pagaba, pero ese pago a menudo venía con una cadena invisible que te ataba para siempre a la organización. Recordó a su madre, Elena, y sus advertencias sobre el dinero que nace de la pólvora. Ella tenía razón. Ramiro sentía que ya estaba manchado. Aunque no se había quedado con un solo dólar de las maletas, el simple hecho de haberlas tocado, de haber respirado el mismo aire que ese dinero, lo había cambiado. Ya no podía regresar a la obra de construcción y pretender que 40 pesos al día eran suficientes. El velo se había roto. A las 3 de la mañana, el teléfono de la casa sonó de nuevo. Ramiro corrió hacia él, esperando otra voz fría. «Bueno, hiciste bien, Ramiro». Era la voz de su tío Joaquín, pero esta vez sonaba casi paternal, lo cual era mucho más aterrador. «Me demostraste que llevas la sangre de los Guzmán de la manera correcta. La gente cree que mi imperio se basa en las balas, pero se basa en la confianza, y ahora sé que puedo confiar en ti». «Gracias, tío. Solo hice lo que me pidió», alcanzó a decir Ramiro sintiendo un escalofrío. «Mañana, cuando termines, el cuervo pasará por ti. No regresarás a la obra, sobrino. Alguien con tu temple no debe estar cargando bultos de cemento. Tengo un lugar para ti en Culiacán, un lugar donde cuidarás cosas mucho más importantes que una casa vacía. Descansa, que a partir de mañana tu vida de pobre se acabó». Ramiro colgó el teléfono y se dejó caer al suelo. Las palabras de su tío no sonaban como una oferta, sino como una sentencia. Tu vida de pobre se acabó. Lo que para cualquiera sería un sueño hecho realidad, para Ramiro era la confirmación de su mayor temor. Había dejado de ser invisible para convertirse en un engranaje de la maquinaria de guerra de su tío. La honestidad lo había salvado de la muerte, pero lo había condenado a una vida de la que su madre siempre quiso protegerlo. Miró sus manos. Estaban limpias de polvo, pero sentía el peso de los 42 millones de dólares como si todavía los estuviera cargando. El sol empezó a asomar por las ventanas de los mochis, marcando el inicio de su último día en la mansión y el primero de su nueva existencia. Ramiro Guzmán, el sobrino olvidado, estaba a punto de descubrir que en el mundo del narcotráfico a veces es más seguro ser pobre y olvidado que ser leal y recordado. El último amanecer en la mansión de los mochis no trajo la satisfacción del trabajo cumplido, sino una pesadez en el pecho que Ramiro no podía explicar. Había limpiado cada rincón, cada zócalo de mármol y cada cristal hasta que la casa brillaba como una joya bajo el sol sinaloense. Pero mientras guardaba sus pocas pertenencias en su mochila gasta, Ramiro sentía que no solo estaba dejando atrás una propiedad, sino que estaba enterrando al joven que fue apenas 3 días atrás. La promesa de su tío Joaquín, «Tu vida de pobre se acabó», resonaba en las paredes vacías como una profecía ineludible. A las 9 en punto, el rugido del motor de la Bronco Blanca anunció la llegada de El Cuervo. Esta vez, el sicario no venía solo para supervisar. Venía con una actitud diferente, casi de reconocimiento. Bajó del vehículo y entró en la casa, recorriendo las habitaciones con una mirada crítica. Pasó el dedo por una mesa de caoba y al ver que no había ni un solo grano de arena, asintió levemente. «Don Joaquín tenía razón. Tienes buena mano para el detalle», dijo el Cuervo, mientras le entregaba un sobre nuevo, mucho más grueso que el anterior. «Aquí tienes el resto de tu pago por la limpieza y un bono por la honestidad».
Son $10,000. Considéralo tu capital inicial. Ramiro tomó el sobre. El peso del dinero ya no le producía alegría, sino una especie de vértigo. $10,000 eran más de lo que su madre ganaría en toda su vida lavando ropa. Pero en ese sobre no solo había billetes, había un compromiso. Al aceptarlo, Ramiro sabía que estaba firmando un contrato de sangre que no tenía cláusula de rescisión. «Sube a la camioneta, Guzmán. Tenemos un viaje largo», ordenó el Cuervo. El regreso a Culiacán fue distinto. Ya no era el silencio opresivo del primer viaje. El Cuervo empezó a hablar, no como un amigo, sino como un instructor que explica las reglas de la selva a un nuevo cachorro. Le habló de las rutas, de la importancia de la discreción y de cómo en el cartel de Sinaloa la inteligencia se valoraba más que la fuerza bruta. Ramiro escuchaba, tratando de procesar que ahora formaba parte de esa estructura que antes solo veía pasar en camionetas blindadas. Llegaron a una propiedad en las afueras de Culiacán, una bodega inmensa rodeada de camiones de carga. No era una mansión de lujo, sino un centro neurálgico de logística. Allí, entre el ruido de los motores y el olor a diésel, Ramiro vio la verdadera escala del imperio de su tío. Cientos de hombres moviéndose con precisión militar, cargamentos ocultos en dobles fondos de tráileres y una seguridad que hacía que la mansión de los Mochis pareciera una casa de muñecas. «Tu nuevo trabajo no es limpiar casas, Ramiro», dijo el Cuervo llevándolo hacia una oficina blindada en el centro de la bodega. «Vas a ser los ojos y oídos de la familia aquí. Vas a supervisar la carga de los especiales. Don Joaquín quiere a alguien de su propia sangre, vigilando que nada se pierda en el camino hacia la frontera. Si pudiste entregar $42 millones sin que te temblara la mano, puedes cuidar que estos camiones lleguen completos». Ramiro entró en la oficina y se encontró frente a un tablero lleno de monitores de seguridad y radios de alta frecuencia. En ese momento comprendió la magnitud de su ascenso. De ser el sobrino olvidado, había pasado a ser un supervisor de confianza en una de las rutas más importantes del mundo. Pero el ascenso venía con un precio, la paz mental. Ahora cada error no significaría un descuento en su salario, sino una pérdida millonaria para el cartel y, posiblemente, una guerra. Esa noche Ramiro visitó a su madre. Le entregó una parte del dinero, inventando una historia sobre un ascenso en la constructora y un bono por terminar una obra importante. Elena lo miró a los ojos con una tristeza profunda, una que Ramiro no pudo sostener. Ella vio la ropa nueva que le habían dado, vio el radio que llevaba en el cinturón y vio que la mirada de su hijo ya no tenía la chispa de la inocencia. «Te dije que no tocaras ese dinero, Ramiro», susurró ella apartando el sobre. «El dinero del diablo siempre regresa a cobrar su parte». «No es dinero del diablo, mamá. Es dinero por mi trabajo. Ahora podremos comprarte tus medicinas, arreglar el techo y salir de aquí», respondió él tratando de convencerse a sí mismo. «El precio de salir de aquí es entrar en un lugar de donde nadie regresa, hijo. Que Dios te perdone, porque yo ya te perdí». Ramiro salió de la casa con el corazón hecho pedazos. Había logrado lo que siempre soñó, sacar a su madre de la miseria, pero al hacerlo había cavado una fosa entre ellos. Mientras conducía la camioneta que el cartel le había asignado hacia su nuevo puesto, se dio cuenta de que el descubrimiento de los 42 millones bajo el colchón no fue una bendición, sino el anzuelo de una trampa perfecta. El sobrino olvidado ya no existía. Ahora era Ramiro Guzmán, un hombre del cartel marcado por la lealtad y condenado por la sangre. Ramiro ha dado el paso sin retorno. Dejó la pala y el cemento para manejar los secretos del imperio más grande de México. ¿Crees que su madre tiene razón al rechazar el dinero? ¿O debería aceptar el sacrificio de su hijo por una vida mejor? Queremos saber qué piensas. Si esta historia te está atrapando tanto como a nosotros, no olvides darle un me gusta masivo al video. Ayúdanos a que este relato llegue a más personas compartiéndolo en tus redes. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete ya. Mañana publicaremos la siguiente parte, donde veremos a Ramiro enfrentando su primera gran amenaza dentro de la organización. No te lo pierdas. Septiembre de 1995.
Culiacán ya no era para Ramiro Guzmán una ciudad de calles polvorientas que recorría a pie con botas rotas. Ahora, la ciudad se movía bajo sus pies a través del rugido de los motores de 8 cilindros y la mirada constante de los retrovisores. Su vida de albañil parecía una sombra borrosa de otra existencia. En apenas unas semanas, Ramiro había pasado de cargar bultos de cemento a supervisar la carga de especiales en la bodega de su tío. Pero en el mundo de Joaquín Guzmán, cada ascenso es una invitación a la paranoia y cada privilegio es una cuerda que se aprieta un poco más alrededor del cuello. Su nueva oficina en la bodega de las afueras era un búnker de eficiencia criminal. Ramiro se sentaba frente a los monitores, observando cómo los tráileres de doble fondo eran cargados con una precisión de relojero suizo. Su tarea era simple en papel, pero aterradora en la práctica. Debía asegurarse de que lo que salía de la bodega fuera exactamente lo que estaba registrado en los libros de contabilidad del cartel. Tras haber entregado los 42 millones de dólares encontrados bajo el colchón, su tío Joaquín lo consideraba el ojo incorruptible. Lo que nadie le dijo a Ramiro es que ser el ojo del patrón te convierte automáticamente en el enemigo de todos los que quieren robar una migaja del pastel. Esa mañana, el calor en la bodega era sofocante. A pesar de los enormes ventiladores industriales que giraban sin descanso, un cargamento de 3 toneladas de mercancía de alta pureza estaba siendo camuflado dentro de cajas de aguacates destinadas a Los Ángeles. Ramiro revisaba los manifiestos cuando notó algo inusual. Uno de los choferes, un hombre veterano apodado El Gato, estaba demasiado nervioso. El Gato no era un novato. Llevaba años moviendo carga hacia el norte, pero ese día sus manos temblaban ligeramente al encender un cigarrillo. Ramiro recordó las palabras de El Cuervo. En este negocio, el miedo no es malo, pero el nerviosismo sin causa es una confesión de culpa. Decidió bajar de su oficina blindada y caminar por el suelo de la bodega, sintiendo el aroma dulzón del aguacate mezclado con el olor químico del plástico sellado al vacío. Los hombres se tensaban a su paso. Ya no lo veían como el sobrino pobre, ahora era el representante directo de la voluntad del Chapo, y ese respeto estaba teñido de un pavor profundo. ¿Todo en orden, Gato?, preguntó Ramiro, tratando de mantener su voz neutra, imitando la calma gélida que había aprendido de su tío. «Todo bien, patrón, solo que el camión anda dando lata con la transmisión y no quiero quedarme tirado en el desierto», respondió el chofer sin mirarlo a los ojos. Ramiro caminó hacia la parte trasera del tráiler. Su instinto, aguzado por años de sobrevivir en la miseria donde cada peso contaba, le decía que algo faltaba. Pidió el registro de pesaje. Comparó los números. Había una discrepancia mínima, casi imperceptible. 15 kilos. En un cargamento de 3 toneladas, 15 kilos podrían ser un error de la báscula o una desviación de humedad en la fruta. Pero Ramiro sabía que 15 kilos de mercancía de esa calidad valían más que todo el barrio donde creció. Se quedó mirando al Gato. El hombre empezó a sudar copiosamente. Ramiro se dio cuenta de que estaba ante su primera prueba de fuego. Si ignoraba la discrepancia, se convertía en cómplice por negligencia. Si lo reportaba, enviaría al Gato directamente a una fosa clandestina. El dilema de las maletas bajo el colchón había regresado, pero esta vez no era solo dinero, era la vida de un hombre. Ramiro se alejó del camión y caminó hacia un rincón oscuro de la bodega. Sacó su radio y miró hacia la oficina, donde el Cuervo lo observaba a través del cristal. Sabía que cada movimiento suyo estaba siendo evaluado. El sobrino invisible ahora tenía el poder de borrar a una persona de la existencia. Sintió una náusea repentina. ¿Esto era lo que significaba ser un Guzmán? ¿Tener que decidir entre la lealtad absoluta a un imperio de sombras o la compasión por un hombre que, probablemente, solo intentaba asegurar su propio retiro? Se acercó de nuevo al Gato. Le puso una mano en el hombro. Una mano que ya no tenía cemento, sino el peso del poder. «Gato, escucha bien. Mi tío me envió aquí porque sé contar lo que otros quieren ocultar. Tienes 5 minutos para que ese peso cuadre perfectamente en la báscula. Si cuando yo regrese de tomarme un café, el camión pesa lo que dice el papel, nunca tuvimos esta conversación.
pero si el camión arranca con un solo gramo de menos, no vas a llegar ni a la primera caseta de la autopista. ¿Me entiendes? El chofer asintió frenéticamente, con los ojos llenos de lágrimas de puro terror. Ramiro se dio la vuelta y caminó hacia la salida de la bodega. Por primera vez, entendió que el verdadero peligro no era el dinero, sino el control. Al perdonarle la vida al gato a cambio de devolver lo robado, Ramiro estaba jugando su propio juego de poder. Estaba creando una deuda de lealtad personal dentro de la organización de su tío. Sin embargo, al salir al aire ardiente de Culiacán, vio una Suburban blanca estacionada cerca. El cristal bajó lentamente y Ramiro vio la mirada de su tío Joaquín. El Chapo no estaba allí por casualidad. No sonreía, solo lo observaba. Ramiro sintió que el frío le recorría la espina dorsal a pesar de los 40 grados de temperatura. ¿Había visto el Chapo su acto de misericordia? ¿O era simplemente un recordatorio de que, incluso siendo familia, siempre habría un ojo más grande vigilándolo a él? Ramiro subió a su propia camioneta, con las manos apretadas al volante. El sobre con los $10,000 de bono todavía estaba en la guantera, pero ya no se sentía como un premio. Se sentía como el pago por su alma. Había salvado a un hombre, sí, pero lo había hecho usando las reglas del terror que su tío había perfeccionado. El sobrino olvidado estaba aprendiendo rápido, demasiado rápido, que en el cartel de Sinaloa la inocencia es lo primero que se limpia, mucho antes que las mansiones o el dinero bajo el colchón. Octubre de 1995 trajo consigo una calma engañosa a Culiacán. Para Ramiro Guzmán, el tiempo ya no se medía en jornadas de sol a sol, sino en entregas exitosas y llamadas nocturnas que erizaban la piel. Su posición en la bodega de especiales se había consolidado, pero con la consolidación llegó el veneno que siempre acompaña al éxito rápido, la envidia de los que llevaban años derramando sangre para obtener una fracción de la confianza que él recibió por un apellido y un hallazgo accidental. En el mundo del narcotráfico, ser el favorito del patrón es ponerse una diana luminosa en el pecho. Ramiro notaba los cambios en el ambiente. Ya no eran solo las burlas de los albañiles que cargaban bultos de cemento. Ahora eran las miradas gélidas de los sicarios de rango medio, hombres que habían matado por orden de su tío Joaquín y que no entendían por qué un niño de mamá, que apenas sabía limpiar casas, ahora supervisaba las rutas más lucrativas. El Cuervo seguía siendo su instructor, pero incluso en él, Ramiro percibía una distancia nueva, una precaución nacida de saber que Ramiro ya no era solo un aprendiz, sino un posible rival en la estructura de mando. La mañana del 12 de octubre, Ramiro recibió una orden inusual. No debía ir a la bodega principal. Su tío, a través de un emisario, le ordenó supervisar una entrega fantasma en una pista clandestina cerca de la costa, en una zona conocida como Playa Colorada. Era un cargamento pequeño pero vital, componentes electrónicos de alta gama ocultos en cajas de pescado seco. «Es una prueba de campo, Ramiro», le dijo el emisario. «Demuestra que puedes manejarte fuera de las paredes seguras de la bodega». Ramiro salió en su camioneta blindada, sintiendo por primera vez una inquietud que no podía racionalizar. No llevó escolta, cumpliendo la orden de mantener un perfil bajo. El camino hacia la costa era una serpiente de asfalto y tierra que se adentraba en los manglares, donde el aire olía a sal y a descomposición orgánica. Mientras conducía, recordó a su madre, Elena. No la había visto en una semana. El dinero que le enviaba se acumulaba en una cuenta que ella se negaba a tocar. «Ese dinero tiene ojos, Ramiro», le había dicho la última vez, «y esos ojos no parpadean». Al llegar a la pista, el silencio era absoluto. No había camiones, no había hombres, solo el zumbido de los mosquitos y el calor sofocante del mediodía. Ramiro bajó de la camioneta, con la mano cerca de la pistola que ahora cargaba por necesidad, no por gusto. De repente, el sonido de motores rompió la calma. 2 camionetas pick-up, sin placas y cubiertas de barro, aparecieron por los extremos de la pista, bloqueando cualquier salida. No eran los hombres de su tío. El instinto de Ramiro, forjado en las calles de la periferia, le gritó que algo estaba terriblemente mal. 6 hombres bajaron de las camionetas,
portando fusiles AK-47 y cubriendo sus rostros con pasamontañas. No dijeron nada, pero la forma en que se desplegaron indicaba una disciplina militar. Ramiro se refugió detrás de la puerta de su vehículo, sintiendo el sudor frío empapar su camisa de marca. En ese momento, comprendió que su invisibilidad, la que su madre tanto protegía, se había desvanecido para siempre. Ya no era un albañil, era un Guzmán, y ser un Guzmán significaba ser un botín de guerra. «Sal de ahí, sobrino», gritó uno de los hombres con un acento que no era sinaloense. Era un tono más seco, más agresivo, probablemente del cartel de Juárez. «Solo queremos hablar. Don Amado te manda saludos». Ramiro sabía lo que significaban esos saludos. Significaban tortura para obtener información sobre las casas seguras del Chapo. Significaban ser usado como moneda de cambio o, en el peor de los casos, un video enviado a su tío para demostrar debilidad. El valor que mostró al entregar los 42 millones de dólares regresó a él. No era valor nacido del heroísmo, sino de la falta de opciones. Si moría allí, al menos moriría como un hombre de su propia sangre. Antes de que los hombres pudieran avanzar, un estruendo de fusilería pesada surgió de los manglares. No eran los secuestradores quienes disparaban. Desde los árboles, el Cuervo y un equipo de élite del cartel de Sinaloa aparecieron como fantasmas, barriendo la pista con ráfagas precisas. En menos de 2 minutos, la pista de aterrizaje se convirtió en un cementerio. Los hombres de Juárez cayeron antes de poder reaccionar. Ramiro se quedó inmóvil, con el arma en la mano pero sin haber disparado un solo tiro. El Cuervo se acercó, caminando entre los cuerpos con una calma aterradora. Bajó su arma y miró a Ramiro, quien todavía temblaba bajo el sol. «¿Crees que don Joaquín te dejaría solo en una ruta abierta, Ramiro?», dijo el Cuervo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esto no era una entrega fantasma, era una carnada. Sabíamos que había una filtración en la bodega, alguien que pasaba información a los de Juárez. Necesitábamos ver quién mordía el anzuelo. Ramiro sintió una náusea violenta. Había sido usado como cebo. Su propia familia lo había puesto en la línea de fuego para purgar a un traidor. En ese momento, la lealtad que tanto había cultivado se sintió como una soga al cuello. Los 42 millones de dólares bajo el colchón habían sido el comienzo. Pero esto era la realidad del juego. No había sobrinos, no había hijos, solo había piezas en un tablero donde el rey nunca se sacrifica. «¿Y quién era el traidor?», preguntó Ramiro con la voz ronca. «Eso ya no importa», respondió el Cuervo, señalando una de las camionetas de los agresores. «Lo que importa es que ahora Juárez sabe que tú eres importante. Has dejado de ser un fantasma para ser un objetivo. Bienvenido al círculo interno, Guzmán. Ahora es cuando la limpieza se pone de verdad difícil». Ramiro subió a su camioneta, pero ya no se sentía el dueño del camino. Mientras regresaba a Culiacán, custodiado por el equipo de seguridad, miró sus manos. Estaban limpias de sangre, pero sabía que era cuestión de tiempo. El precio de la fortuna que encontró en los mochis estaba subiendo, y la moneda de pago ya no era el dólar, sino la vida misma. El sobrino olvidado finalmente entendió que en el imperio del Chapo, la única forma de ser invisible es estar bajo tierra. El regreso a Culiacán después de la emboscada en Playa Colorada fue un viaje a través de un túnel de sombras. Ramiro no veía el paisaje, solo veía los fogonazos de los fusiles y los cuerpos cayendo sobre la arena. El zumbido en sus oídos no era por las balas, sino por la revelación de que su tío, el hombre al que le había entregado 42 millones de dólares por pura honestidad, lo había usado como un simple pedazo de carne para pescar traidores. La camioneta blindada, que antes le parecía un símbolo de estatus, ahora se sentía como un ataúd de metal con aire acondicionado. Lo primero que hizo al llegar a la ciudad no fue reportarse en la bodega, sino ir a la casa de su madre. Sabía que si Juárez ya tenía su nombre, el jacal de adobe en la periferia era el lugar más vulnerable del mundo. Al entrar, encontró a Elena rezando frente a un altar improvisado con una vela que apenas iluminaba la habitación. El olor a incienso chocó con el olor a pólvora que Ramiro aún sentía impregnado en sus poros.
Mamá, tienes que irte. Ahora mismo, dijo Ramiro, tratando de ocultar el temblor de sus manos mientras sacaba una maleta de debajo de la cama, una maleta vacía que pronto llenaría con lo poco que ella valoraba. Te lo dije, Ramiro. Te dije que ese dinero tenía ojos, respondió Elena sin levantarse de sus rodillas. Sus ojos, nublados por la edad y el llanto, miraron a su hijo con una lástima que le dolió más que cualquier herida. Los ojos del diablo nunca duermen, y ahora nos están mirando a los dos. No hay tiempo para sermones, mamá. Los hombres de Juárez saben quién soy, creen que soy importante. Van a venir por ti para llegar a mí o a mi tío. Te voy a llevar a una casa segura en Guadalajara. Allí estarás protegida. Habrá gente cuidándote las 24 horas. ¿Cuidándome o vigilándome?, preguntó ella poniéndose en pie con dificultad. ¿Seré una protegida de los Guzmán o una prisionera de tu tío? No quiero lujos, Ramiro. Quiero mi piso de tierra y mi conciencia tranquila. Ramiro no respondió. No podía. La verdad era demasiado amarga. Sabía que llevar a su madre a una casa del cartel era meterla oficialmente en la jaula de oro, pero dejarla allí era condenarla a una ejecución pública. La obligó a empacar. Mientras salían, Ramiro vio una Suburban estacionada a media cuadra. No eran los de Juárez, eran los de su tío. Estaban allí para asegurarse de que Ramiro tomara la decisión correcta. La libertad de elección era otra ilusión que se desvanecía. El traslado de Elena fue rápido y frío. Ramiro la dejó en una mansión fortificada en las afueras, un lugar con muros de 3 metros y hombres armados con granadas en los jardines. Al despedirse, su madre no lo abrazó. Solo le entregó un pequeño rosario de madera. Para que te acuerdes de quién eras antes de encontrar esas maletas, hijo. Ramiro salió de allí sintiéndose más solo que nunca. Esa misma noche, Ramiro fue citado a una reunión privada, no en la bodega, sino en una de las haciendas más secretas del Chapo, oculta en la sierra. El camino fue largo, ascendiendo por brechas que solo los lugareños conocían. Al llegar, fue escoltado hasta un despacho donde el aroma a cedro y coñac llenaba el ambiente. Joaquín Guzmán estaba sentado detrás de un escritorio de madera maciza, revisando unos mapas. «Siéntate, Ramiro», dijo el Chapo, sin levantar la vista. «Supe lo de Playa Colorada. Te portaste como un hombre. No corriste, no gritaste. Tienes la sangre fría de los Guzmán. Eso es algo que no se compra con dinero». «Me usaron de carnada, tío», respondió Ramiro, con una chispa de rebeldía que sorprendió incluso a él mismo. El Chapo levantó la vista. Sus ojos eran 2 pozos oscuros que parecían devorar la luz de la habitación. «En este negocio, todos somos carnada para alguien, sobrino. Yo soy la carnada para el gobierno, y tú fuiste la carnada para limpiar mi casa de ratas. Gracias a ti, hoy el gato y otros 3 ya no son un problema. El gato estaba pasando información a Juárez sobre los 42 millones que encontraste. Creía que si te eliminaba a ti, él podría quedarse con el siguiente descubrimiento». Ramiro recordó al chofer al que le había perdonado la vida en la bodega. La compasión que sintió por él casi le cuesta la vida en la pista de aterrizaje. La lección fue brutal. En el mundo del cartel, la piedad es un error de cálculo que se paga con sangre propia. «Ahora», continuó el Chapo, sirviendo un poco de licor en un vaso de cristal, «Juárez cree que eres mi mano derecha porque te envié a una ruta tan delicada. Eso te hace peligroso para ellos, pero muy útil para mí. Te voy a dar una responsabilidad mayor. Vas a manejar la oficina de enlace en la frontera. Ya no supervisarás camiones. Supervisarás a los hombres que manejan el dinero que regresa. Millones, Ramiro. Miles de maletas como las que encontraste bajo el colchón». Ramiro miró el rosario de madera en su bolsillo. La oferta de su tío era el último clavo en su ataúd. Manejar el flujo de dinero de regreso significaba estar en el centro del huracán. Sabía que su tío no le daba ese puesto solo por confianza, sino porque Ramiro era alguien a quien podía controlar a través de su madre. La mansión en Guadalajara no era un refugio para Elena, era una garantía de que Ramiro nunca volvería a pensar en esconder una maleta. «Acepto, tío», dijo Ramiro sabiendo que no tenía otra opción. «Sabía que lo harías.
El dinero que encontraste en los mochis fue solo la entrada. Ahora vas a ver cómo se construye un imperio. Pero recuerda una cosa, Ramiro. El dinero se puede recuperar, pero la lealtad es un hilo muy fino. No lo rompas, porque no habrá colchón en el mundo donde puedas esconderte de mí. Ramiro salió del despacho, sintiendo el peso de un imperio sobre sus hombros. Había pasado de ser el sobrino que limpiaba el polvo a ser el contador de las sombras. Pero mientras bajaba por la sierra, solo podía pensar en una cosa. Los 42 millones de dólares seguían ahí, en algún lugar, financiando una guerra que ya se había llevado su inocencia y la paz de su madre. El sobrino olvidado ahora era un príncipe del narcotráfico, pero su corona estaba hecha de espinas y billetes ensangrentados. El destino de Ramiro está sellado. Ha pasado de ser una víctima del sistema a ser un pilar del cartel, pero el precio ha sido su propia familia. ¿Crees que Ramiro terminará traicionando al Chapo para recuperar su libertad o se convertirá en un monstruo peor que sus enemigos? Tu opinión es lo que hace crecer este canal, así que déjala en los comentarios. Si te ha gustado esta novena parte, recuerda darle a me gusta. Estamos muy cerca del gran final de esta historia real. Comparte este video con tus amigos que aman las historias de poder y traición. Y si eres nuevo, suscríbete para no perderte el desenlace mañana mismo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando lo que otros callan. Noviembre de 1995. El frío de la frontera en Nogales era distinto al calor húmedo de Culiacán. Era un frío seco, cortante, que parecía recordarle a Ramiro Guzmán que la calidez de su hogar había quedado atrás para siempre. Instalado en una oficina disfrazada de importadora de maquinaria pesada, Ramiro se enfrentaba ahora a su prueba definitiva. Ya no era el joven que movía colchones en mansiones abandonadas. Ahora era el responsable de procesar el retorno, las oleadas de dólares en efectivo que cruzaban la frontera desde Estados Unidos hacia México. Si el cargamento de aguacates con mercancía era el cuerpo del cartel, el dinero de retorno era su sangre, y Ramiro era el encargado de que esa sangre fluyera sin coágulos. En su escritorio no había fusiles, sino máquinas contadoras de billetes de alta velocidad que zumbaban las 24 horas del día. El sonido del papel moneda pasando por los rodillos se había convertido en la banda sonora de su existencia. 10,000, 100,000, 1,000,000. Las cifras que antes lo mareaban ahora eran simples unidades de medida en su nueva realidad. Su tío Joaquín le había encomendado una tarea específica: auditar los retornos de las células de distribución en Arizona y California. La desconfianza del Chapo en sus propios operadores era legendaria, y Ramiro era su instrumento de control. El dinero corrompe incluso a los santos, Ramiro, le había dicho su tío por teléfono. Y en la frontera no hay santos, solo lobos con piel de oveja. Quiero que cuentes cada centavo como si fuera el último que vamos a ver. Sin embargo, estar sentado sobre montañas de efectivo traía consigo una presión psicológica devastadora. Ramiro procesaba semanalmente cantidades que hacían que los 42 millones de dólares encontrados en los mochis parecieran una propina. Veía cajas de cartón llenas de billetes de 20, 50 y 100 dólares, todavía oliendo a la calle, al sudor de los adictos y al asfalto de las grandes ciudades estadounidenses. Ese dinero era sucio en todos los sentidos, pero en sus manos debía volverse limpio y organizado antes de ser enviado al búnker central en la sierra. A mediados de mes, Ramiro detectó una anomalía. No era una discrepancia pequeña como la de el gato en la bodega. Esta vez faltaba $500,000 en un envío proveniente de un túnel que conectaba una casa en Douglas con un almacén en Agua Prieta. El encargado del túnel era un hombre apodado El Licenciado, un exabogado que se encargaba de las finanzas del cartel en la zona fronteriza. Ramiro revisó los libros 3 veces. Los números no mentían. Alguien estaba mordiendo el flujo de retorno de manera sistemática. El Licenciado, un hombre refinado que siempre vestía trajes a medida y hablaba con una elocuencia que intimidaba a los sicarios, se presentó en la oficina de Ramiro tras recibir la notificación de la auditoría. Ramiro, muchacho, debes entender que en la frontera siempre hay mermas.
dijo el licenciado, sentándose frente a él con una sonrisa condescendiente. Los agentes de la frontera cobran peajes. Los choferes toman su parte por el riesgo. No puedes esperar que el mar llegue a la orilla con la misma cantidad de agua que tenía en el centro. Ramiro lo miró a través de sus lentes de lectura, los cuales había empezado a usar por el cansancio visual de revisar facturas. Ya no tenía miedo. El encuentro con los hombres de Juárez en la pista de aterrizaje le había quitado la capacidad de asustarse por palabras elegantes. «Mi tío no paga por mermas, licenciado», respondió Ramiro con una frialdad que lo sorprendió a él mismo. «Mi tío paga por resultados, y el resultado aquí es que faltan $500,000. Si usted dice que es por los peajes, necesito los recibos, y sabemos que en este negocio no hay recibos». La sonrisa del abogado se desvaneció, dejando ver una mirada depredadora. «Eres nuevo en esto, Guzmán. Crees que por llevar el apellido y haber encontrado un tesoro por suerte, ya eres uno de nosotros. Pero aquí en la frontera, los números los manejo yo. No hagas olas donde no puedes nadar. Toma esto como un consejo de amigo. Reporta que el envío está completo y habrá un sobre extra para ti cada mes. Mucho más de lo que te da tu tío por ser su ojo». Ramiro sintió la misma tentación que en la habitación de los mochis, pero esta vez era diferente. Ya no era el hambre lo que lo empujaba, sino la oferta de una alianza que lo protegería de la paranoia de su tío. El licenciado le estaba ofreciendo una salida, una forma de tener su propio capital fuera del radar del Chapo. Si aceptaba, tendría dinero para sacar a su madre de la mansión prisión de Guadalajara y desaparecer. Pero entonces Ramiro recordó el rostro de El Cuervo, caminando entre los cadáveres en la pista de aterrizaje. Recordó que el Chapo siempre sabía. Si el licenciado estaba robando, era probable que el Chapo ya lo sospechara y que la auditoría de Ramiro fuera, nuevamente, una prueba. Una prueba para ver si el sobrino se vendía por un sobre extra. «Mi lealtad no está a la venta, licenciado», dijo Ramiro, cerrando el libro de contabilidad con un golpe seco. «Tiene 24 horas para reponer el faltante. Si mañana a esta hora el dinero no está en la bóveda, la llamada que haré no será para pedir consejos, será para informar a la sierra». El licenciado se levantó sin decir palabra. La tensión en la oficina era tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. Ramiro se quedó solo, rodeado por el zumbido de las máquinas contadoras. Sabía que acababa de declararle la guerra a uno de los hombres más inteligentes de la organización. Esa noche no durmió. Se quedó en la oficina, con su arma cargada sobre el escritorio, mirando las cámaras de seguridad. A las 4 de la mañana, vio movimiento en el monitor. 2 hombres intentaban entrar por la puerta trasera. No eran federales, eran profesionales del cartel. Ramiro comprendió que el licenciado no iba a reponer el dinero, iba a eliminar al auditor. La traición en la frontera era más rápida que el arrepentimiento. Ramiro tomó el radio y llamó a la clave de emergencia de su tío, pero antes de recibir respuesta, el primer disparo rompió el cristal de la ventana. El sobrino olvidado estaba ahora en medio de un tiroteo por $500,000, defendiendo un dinero que ni siquiera era suyo, por una lealtad que lo estaba consumiendo vivo. En ese momento, mientras se arrastraba por el suelo para evitar las balas, Ramiro se dio cuenta de que los $42 millones originales fueron el principio de su fortuna, pero el inicio de su fin. Estaba atrapado en el laberinto de papel del Chapo, y la única salida parecía ser a través del fuego. El estallido del cristal fue seguido por un silencio sepulcral, apenas interrumpido por el zumbido persistente de las máquinas contadoras de billetes que, irónicamente, seguían funcionando en la habitación contigua. Ramiro Guzmán, el joven que hace meses temblaba al ver una patrulla de policía, ahora estaba cuerpo a tierra, sintiendo el aroma del ozono y la pólvora. El licenciado no había enviado sicarios comunes, había enviado profesionales para borrar la única evidencia de su robo, a Ramiro. Ramiro se arrastró hacia el escritorio de caoba, su mano derecha buscando desesperadamente la pistola que su tío le había insistido en portar. Sus dedos se cerraron sobre el metal frío justo cuando una granada de estruendo estalló en el pasillo principal.
La onda expansiva le nubló la vista y le llenó los oídos de un pitido agudo, pero la adrenalina, ese combustible amargo que corre por las venas de los Guzmán, tomó el control. No era el miedo a la muerte lo que lo movía, sino la rabia pura de haber sido, una vez más, subestimado. «¡Sal de ahí, Guzmán!», gritó una voz desde la oscuridad. «Solo danos los libros y te daremos una muerte rápida. No tienes que sufrir por el dinero de otro». Ramiro no respondió con palabras. Se asomó por el borde del escritorio y disparó 3 veces hacia la sombra que se movía cerca de la puerta. El impacto de las balas contra la pared de yeso fue el inicio de un intercambio frenético. Ramiro recordaba las instrucciones de El Cuervo. En un espacio cerrado no gana el que tiene el arma más grande, sino el que mantiene la cabeza fría. Él conocía su oficina como la palma de su mano. Se movió entre las sombras, aprovechando los puntos ciegos de las cámaras que él mismo había instalado. Mientras los atacantes avanzaban, Ramiro logró activar la alarma silenciosa conectada directamente con la escolta de El Cuervo, que se encontraba a pocas cuadras. Pero sabía que 5 minutos en ese lugar eran una eternidad. Uno de los hombres del licenciado entró en la oficina principal, barriendo el lugar con una ráfaga de subfusil. Ramiro esperó el momento exacto, el segundo en que el atacante tuvo que cambiar el cargador y salió de su escondite. Disparó con una precisión que nació de la pura necesidad de supervivencia. El hombre cayó pesadamente sobre una de las cajas de dólares, manchando de rojo los billetes de 100 que Ramiro había contado horas antes. La llegada de El Cuervo y sus hombres fue una tormenta de fuego que terminó el trabajo en cuestión de segundos. Cuando el humo se disipó, Ramiro estaba de pie en medio de su oficina destrozada, con la camisa blanca empapada de sangre que no era suya y los ojos fijos en la nada. El licenciado había cometido el error de creer que Ramiro era solo un administrador. Se le olvidó que el hambre de 24 años de miseria crea un instinto de defensa que ninguna carrera de leyes puede igualar. «Estás vivo, sobrino», dijo El Cuervo, bajando su arma y observando el cadáver en el suelo. «Tienes más suerte de la que te corresponde. Don Joaquín ya sabe lo que pasó. El licenciado intentó huir hacia Arizona hace 10 minutos, pero mis muchachos lo interceptaron en el puente». «Tráiganlo aquí», dijo Ramiro. Su voz no temblaba. Era una orden seca, desprovista de emoción. «Don Joaquín dice que debemos llevarlo a la sierra para interrogarlo», replicó El Cuervo, sorprendido por el tono del joven. «No, tráiganlo aquí ahora. Este es mi despacho, este es mi dinero y este fue mi intento de asesinato. Yo voy a cerrar esta auditoría». Media hora después, el licenciado fue arrojado al suelo de la oficina, frente al escritorio de Ramiro. El abogado, que antes desbordaba elegancia y prepotencia, ahora era un guiñapo humano, con el traje roto y el rostro desfigurado por el miedo. Miró a Ramiro, esperando encontrar al joven compasivo que le perdonó la vida a El Gato. Pero lo que vio fue algo muy diferente. Vio el reflejo de Joaquín Guzmán en una versión más joven y herida. «Ramiro, por favor, podemos llegar a un acuerdo», suplicó el licenciado con la voz entrecortada. «Los $500,000 están en una cuenta en Panamá. Te doy la clave, te doy todo. Podemos decirle a tu tío que los atacantes se llevaron el dinero». Ramiro se sentó lentamente en su silla, la misma que el licenciado había despreciado horas antes. Abrió el libro de contabilidad sobre la mancha de sangre seca y tomó una pluma. «Usted me dijo que el mar no llega a la orilla con la misma cantidad de agua, licenciado», susurró Ramiro, acercándose al oído del hombre. «Pero se le olvidó que el mar siempre reclama lo que es suyo. Mi tío no necesita su dinero de Panamá. Lo que necesita es que el ejemplo de su traición sea tan claro como estos números». Ramiro tomó el teléfono y marcó el número de la sierra. No pidió permiso. Informó que la auditoría había concluido y que el faltante de $500,000 había sido cobrado en especie. Colgó el teléfono y miró a El Cuervo. «Hagan lo que tengan que hacer, pero quiero que su cabeza llegue a Culiacán en la misma caja donde faltaba el dinero. Que todos en la frontera sepan que el sobrino del Chapo sabe contar y que el precio de un error en mi libro es la eternidad». Ramiro salió de la oficina mientras los gritos del licenciado
comenzaban a llenar el aire frío de Nogales. Caminó hacia su camioneta, sintiendo el rosario de madera de su madre en el bolsillo. Por primera vez, no sintió culpa. Sintió una claridad gélida. La honestidad que lo llevó a entregar los 42 millones de dólares se había transformado en algo más oscuro. Una lealtad inquebrantable a un sistema que ahora lo reconocía como un príncipe de sangre. Esa noche, Ramiro no rezó. Se limitó a observar el horizonte de la frontera, comprendiendo que su vida de albañil no solo había terminado, sino que había sido enterrada bajo las cenizas de la traición del licenciado. El sobrino olvidado ya no existía. Solo quedaba Ramiro Guzmán, el hombre que custodiaba los millones del Chapo, el contador de las sombras que había aprendido que en el mundo del cartel, la única forma de mantener la cuenta exacta es no dejar a nadie vivo para que la discuta. Diciembre de 1995. El año terminaba con una nevada inusual en las zonas altas de Sinaloa, cubriendo de blanco las montañas donde se escondían los secretos más profundos de la familia Guzmán. Ramiro, ahora establecido como una figura inamovible en la estructura financiera de su tío, regresó a Culiacán para la celebración de fin de año. Ya no viajaba en camiones de carga ni en camionetas Bronco desgastadas. Su llegada fue anunciada por un convoy de Suburban blindadas y hombres que portaban el emblema de su lealtad no solo al Chapo, sino a él, al sobrino que no se dejó corromper por el dinero ni quebrar por las balas. La purga del licenciado en la frontera había enviado un mensaje sísmico a través de toda la organización. El mensaje era claro. El sobrino invisible había despertado, y su mirada era tan afilada como la de el Señor. Joaquín Guzmán recibió a Ramiro en su hacienda principal con un abrazo que, por primera vez, se sintió como el reconocimiento de un igual. En el patio, entre música de banda y el aroma a carne asada, el Chapo levantó una copa frente a sus lugartenientes. «Hace meses envié a un muchacho a limpiar una casa», dijo el Chapo con su voz resonando en el aire frío. «Muchos aquí habrían tomado lo que estaba bajo el colchón y habrían huido. Pero él no. Él entendió que en este mundo el dinero se acaba, pero el nombre Guzmán es eterno. Hoy Ramiro no solo cuida mis cuentas, cuida nuestro futuro. Salud por mi sobrino». El brindis fue estruendoso, pero Ramiro sentía un vacío que ningún alcohol podía llenar. A pesar del poder, de los relojes de oro y del respeto que infundía en los hombres más peligrosos de México, su mente regresaba constantemente a la imagen de su madre en la mansión de Guadalajara. Esa misma noche pidió permiso para visitarla. El Chapo, de buen humor, le concedió el deseo, pero con una advertencia implícita. «Recuerda que ella está segura mientras tú sigas siendo quien eres, Ramiro». Al llegar a Guadalajara, Ramiro encontró a Elena sentada en un jardín perfecto, rodeada de rosas blancas y cámaras de seguridad. Ella vestía sedas finas, pero su rostro seguía siendo el de la mujer que lavaba ropa en un lavadero de piedra. Cuando vio a su hijo entrar, no hubo lágrimas de alegría, solo un silencio cargado de una verdad devastadora. «Mira lo que has construido, Ramiro», dijo ella, señalando las murallas de la propiedad. «Me sacaste de la periferia para meterme en un palacio de cristal, pero las paredes siguen oliendo a sangre. ¿Valieron la pena esos 42 millones? ¿Valió la pena ser honesto con un monstruo para convertirte en uno?» Ramiro se arrodilló frente a ella, como tantas veces lo hizo en el suelo de tierra de su antigua casa. «Lo hice por ti, mamá, para que no pasaras hambre, para que tuvieras médicos. Si no hubiera entregado ese dinero, nos habrían matado a los dos. Preferiría haber muerto de hambre siendo tu madre que vivir en el lujo siendo la prisionera de un extraño», respondió ella, entregándole el rosario de madera que él le había devuelto meses atrás. «Quédatelo. Lo vas a necesitar más que yo, porque en este camino que elegiste, el final nunca es una cama de seda, sino un colchón lleno de secretos que alguien más vendrá a limpiar». Esa fue la última vez que hablaron con el corazón abierto. Ramiro regresó a sus funciones, convirtiéndose en el arquitecto de las finanzas que permitieron al cartel de Sinaloa expandirse globalmente a finales de los 90.
Aquel descubrimiento accidental bajo un colchón en Los Mochis no fue solo un golpe de suerte, fue la prueba de selección natural que el destino le impuso a un hombre destinado a la grandeza criminal o a la tumba temprana. Años después, cuando las noticias hablaban de las fugas espectaculares del Chapo y de las guerras entre carteles, el nombre de Ramiro Guzmán rara vez aparecía en los periódicos. Él aprendió la lección más importante de su tío. El verdadero poder es el que no se ve, el que se maneja desde las sombras de una oficina contable, moviendo millones con la misma frialdad con la que un albañil coloca un ladrillo sobre otro. La historia de Ramiro nos enseña que en el mundo del narcotráfico, la honestidad no es una virtud moral, sino una estrategia de supervivencia. Al entregar los 42 millones, Ramiro no solo salvó su vida, compró su entrada a un infierno de lujo del cual nunca pudo escapar. Hoy el sobrino olvidado es una leyenda urbana en las calles de Culiacán, el hombre que demostró que a veces la decisión más difícil no es robar el tesoro, sino devolverlo para poder gobernar el reino. Ramiro Guzmán sigue siendo, hasta el día de hoy, el recordatorio viviente de que bajo cada colchón del cartel no solo hay dinero, sino el peso de 1000 almas que se perdieron intentando alcanzarlo. Y mientras el sol se pone sobre la sierra de Sinaloa, el eco de las máquinas contadoras sigue sonando, marcando el ritmo de un imperio construido sobre la lealtad, el miedo y aquel primer fajo de billetes que un joven pobre decidió no tocar. Llegamos al final de esta increíble historia basada en la realidad del submundo del cartel. Ramiro Guzmán eligió un camino sin retorno, y hoy hemos visto las consecuencias de esa elección. ¿Qué te pareció el destino de Ramiro? ¿Crees que su sacrificio valió la pena al final? Queremos leer tu conclusión final en los comentarios. Si te apasionan estas historias reales, crudas y detalladas sobre el poder en México, este es tu lugar. Apóyanos dándole un me gusta gigante a este video. Compártelo con todos tus conocidos, en grupos y redes sociales. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerte contenido diario de esta calidad. Y lo más importante, si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora mismo y activa todas las notificaciones. No te pierdas nuestra próxima historia, porque lo que viene mañana es aún más impactante. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo video del cartel.